Y ha sido un tiempo maravilloso donde el Señor también, a medida de que estamos pasando los desafíos, ¿cierto? Hemos conocido y hemos visto la mano del Señor también rescatándonos, ayudándonos. Y eso es maravilloso sentir, que el respaldo de Dios está con todos nosotros. Vamos a hablar de la palabra del Señor el día de hoy en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del verso 23 al 25. Que Dios bendiga, ¿cierto?, a todas las personas que nos ven a través de redes sociales, a través de YouTube. Hola, mamá. En algún momento me va a ver. Hola, papá. Esta es mi primera vez. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, nos dé fuerza y nos ayude a tener la calma, ¿cierto?, no ponernos nerviosos. Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23 al 25. Dice la palabra del Señor. Ustedes lo ven ahí, ¿cierto? ¿Se escucha atrás, cierto? ¿Sí? Dice... Sí. Dice, y después de haberles azotado mucho, ¿cierto?, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad. Y dice la palabra del Señor, el cual, recibido este mandato, los metió en un calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cierto? Los presos los oían. Pueden tomar sus asientos. Dice la palabra del Señor de que estos acontecimientos ocurrieron mientras Pablo y Silas, ¿cierto?, hacían sus viajes misioneros. Y en uno de estos viajes misioneros, ¿cierto?, pasaron hacia Grecia, específicamente en el lugar de Filipos. Y usted se preguntará qué andaban haciendo ahí. Evangelizando, llevando la palabra a esas personas, ¿cierto?, que necesitaban, tenían necesidad de Dios, tenían necesidad de palabra. Y dice la palabra de que en ese viaje encontraban a una mujer que se llamaba Lidia. Y dice la palabra de que ellos le predicaron a ella. Y ella, ¿cierto?, se convirtió al Señor. Y ella se bautizó, y dice la palabra de que su familia se bautizó también. Porque ellos recibieron la palabra y se bautizaron junto con Lidia. Y entonces la iglesia ahí en ese lugar empezó a crecer. Y el reino, ¿cierto?, empezó a extenderse. Pero también dice la palabra de que el enemigo, siempre cuando te empieza Dios a usar a ti para bendición, siempre va a querer impedirte que tú avances. Te va a querer impedir a ti que tú crezcas, que tú te sigas desarrollando, que tú sigas activando en las manos del Señor. Dice, los misioneros iban a la oración. Dice la palabra de que en el versículo 16 del mismo capítulo 16 dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, íbamos a la oración. Ellos cuando no evangelizaban no perdían su tiempo. Ellos iban a la oración. Ellos oraban, ellos se preparaban, ¿cierto? Y dice la palabra que mientras ellos iban a la oración, pasó una muchacha con un espíritu de adivinación y empezó, ¿cierto?, a hablar en contra de Pablo, ¿cierto? Ellos son hijos de Dios y vienen a predicar, ¿cierto?, el evangelio para todos los que no creen y bla, bla, bla. Y dice entonces de que Pablo se le dio ese celo, ¿cierto?, porque
a nadie le gustaría que a una persona que no conoce a Dios o que tenga un espíritu inmundo se ponga a hablar de Dios como si supiera. Y entonces Pablo llegó y reprendió ese espíritu de adivinación. Y dice la Biblia de que esa mujer ayudaba a sus amos a ganar dinero, porque los amos, ¿cierto?, sabían que ella tenía ese talento, ese don, como le llamen, y lo usaban para su beneficio. No sé, es como parecido a la gitana. ¿Cuántos les tuvieron miedo a los gitanos? Yo creo que hasta el día de hoy algunos les tienen miedo a los gitanos, ¿cierto? Cuando yo era niña, íbamos de repente a Concepción, porque en Concepción se ganaban hartos gitanos, ¿cierto? Los que vivían en Concepción, ¿saben que en la plaza de armas se ganaban hartos gitanos? Y de repente te decían, se ponían la mano aquí, porque siempre se ponen la mano aquí en la cintura. Entonces decían, pásame la mano, te voy a ver la suerte. Y ahí iba el otro, ahí le pasaba la mano y le dice, mira, esta vida es larga, le decían. Y te va a ir muy bien, es como la típica que te dicen. Y después te empiezan a pedir moneda a cambio, porque te empiezan a decir puras mentiras, al final son puras mentiras del diablo. Que la gente buscando lo mejor en quien creer va y se va a ver, ¿cierto?, con la gitana y te empiezan a pedir plata a cambio. Eso hacían los amos en ese momento con la muchacha. Ella tenía el espíritu de adivinación, entonces ella empezaba a verle la suerte a esas personas que pasaban por ahí y ganaban mucho dinero, ganaban mucha plata con ella. Entonces los amos se enojaron tanto con Pablo y Silas y empezaron, ¿cierto?, a hablarle al pueblo que por culpa de ellos, ¿cierto?, perdieron sus ganancias, perdieron su dinero, quedaron en bancarrota porque ya no van a poder tener la vida de ricos como anhelaban seguir teniendo. Y dice la palabra de que los llevaron a un juicio. Los llevaron, ¿cierto?, a un juicio. Y ahí fueron acusados injustamente. Y fueron azotados ahí con varas, dice la Biblia, que fueron azotados con varas. Y se les fue encerrado, ¿cierto? Se les encerró en una cárcel. La primera cosa que el enemigo va a querer impedir en tu vida es que tengas comunión con Dios. Lo primero que hizo el enemigo fue que mientras ellos iban a orar, se les interpuso en el camino. Si tú dejas de tener comunión con Dios, el enemigo va a hacer lo que quiere contigo, hermano. Cuando tú te alejas de la presencia del Señor, cuando tú te alejas de la iglesia, cuando tú te alejas de la intimidad con Dios, el enemigo va a hacer estragos en tu casa, va a hacer estragos en tu vida, porque te va a pillar débil. Porque la oración nos ayuda a nosotros a mantenernos fuertes, nos ayuda a nosotros a mantenernos cercanos con Dios. A través de la oración, el Señor nos fortalece espiritualmente y se pueden provocar grandes cosas. Eso usted lo puede encontrar en Mateos, capítulo 21, versículos del 21 al 22. Cuando Dios, ¿cierto?, nos fortalece en la oración. Cuando nosotros oramos, el Señor nos fortalece en la oración. Eso es en Mateo 21, capítulo 21, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe, no dudaréis, no solo haréis que la hiera, sino que este monte dijere, quítate y échate al mar, y será hecho. A través de la oración el Señor nos va fortaleciendo en la fe. Amén. Y todo, ¿cierto?, lo que nosotros podamos pedir al Señor, el Señor lo va a conceder. Por eso que el enemigo se le interpuso, por eso que el enemigo se le interpuso en el camino, para que, ¿cierto?, no pudiera seguir creciendo y no pudiera seguir hablando con nuestro Dios.
Orando recibimos, ¿cierto?, lo que necesitamos. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, recibiréis. Todo lo que tú pides en oración, si tú lo pides creyendo, vas a recibir todo lo que estás pidiéndole al Señor. La oración, además de mantenernos en comunión con Dios, es el inicio de algo grande que Dios se va a glorificar en la fe y que depositamos en Él. Y por eso el enemigo no querrá que tú sigas creciendo y va a querer interrumpir esa comunión con Dios. Porque sabe que ese es el inicio de una gran comunión con Dios y de un gran crecimiento. Cuando nosotros oramos, es como un escudo que Dios pone en nosotros para que el día, cuando enfrentemos el día malo, lo enfrentemos con fortaleza. Amén. Cuando comienzas a crecer en el reino, el adversario también querrá encerrarte, querrá encadenarte y querrá entristecerte. Porque al encerrarte, ¿cierto?, tú te va a apartar de las personas a quien tú estás bendiciendo. Te va a apartar, ¿cierto?, del regaño. Cuando te encierra en el problema, cuando te encierra, ¿cierto?, en la dificultad, el enemigo va a querer ahí apartarte de la comunión con el Señor. Va a querer encadenarte. Va a querer que tú, ¿cierto?, estés atrapado. Va a querer que tú te sientas limitado. Porque esas son las cadenas te limitan el crecimiento, te limitan la movilidad, te limitan moverte. Ellos tenían cadenas, ¿cierto?, en sus piernas, en sus brazos, y estaban, ¿cierto?, seguros en un cepo. Era como una especie de fierro, ¿cierto?, que colocaban las cadenas ahí para que no se pudieran avanzar. Estaban inmóviles. Y eso es lo que el enemigo va a querer cuando tú empieces a trabajar en el reino del Señor, va a querer limitarte. Pero mientras estaban en la cárcel, dice la Biblia, de que ellos comenzaron ¿a qué? A alabar al Señor. Comenzaron a alabar, comenzaron a honrar al Señor. Y dice que los presos los oían. Los presos lo escuchaban. ¿Cuánta gente a lo mejor se va a sentir contagiada con la alabanza que tú le estás brindando al Señor? Porque a través de la alabanza el Señor va a hacer que tu corazón se conmueva y recobre fuerza. Hay situaciones en nuestras vidas que nos ponen en la cárcel. Una enemistad, una enfermedad, la duda, alguna división familiar, nuestras deudas, la escasez, a lo mejor faltarán cosas en nuestra casa y nos encarcelan, la falta de intimidad con Dios. Porque cuando estamos en la cárcel, dejamos que muchas veces esas cosas empiecen a actuar en nuestra mente, la duda sobre todo. Por ejemplo, cuando tú estás enfermo, en vez de adorar, nosotros muchas veces le reclamamos al Señor o cuestionamos el poder de Dios y decimos: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me toca a mí otra vez? Y no, el Señor quiere que nosotros le alabemos, le honremos en la cárcel, en la angustia, en la tristeza, en la oscuridad, porque las cárceles también son oscuras. Son oscuras. Y muchas veces vas a estar ahí porque gente habló de ti, o porque te acusaron injustamente, o porque muchas veces murmuraron, porque para eso somos rápidos nosotros, para juzgar, pensando que también nosotros somos perfectos. No somos perfectos. Todos cometemos errores, todos tenemos errores. Y todos tenemos
gente a nuestro alrededor que tiene errores. Por ejemplo, tú no puedes criticar a alguien si cometió un pecado, si cometió una falta, si cometió un error. No puedes, porque no tienes autoridad para hacerlo. No tienes autoridad para refregarle el pecado a una persona. Porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu familia, Dios conoce hasta lo más oscuro de tu corazón. Oculto. Dios conoce tu corazón. No tienes autoridad para hacerlo. Tienes que solamente orar por esa persona y pedirle que Dios te dé sabiduría para enseñarle. Porque muchas veces nosotros como pueblo del Señor carecemos de sabiduría. Y no controlamos nuestra boca, no controlamos nuestra lengua. Y hacemos caer en la cárcel a personas inocentes. A personas que a lo mejor no han cometido esa falta, pero tú estás pasando la película. ¿O no? Cuando hagamos eso, cuando nos pongamos a juzgar a una persona, antes de eso, usted arrodíllese y pídale perdón al Señor. Porque el arrepentimiento trae santidad. Porque la persona que murmura está cometiendo el triple de pecado que la persona que pecó. ¿Sí o no? Los que murmuraron contra Pablo y Silas, ¿tenían pecado? Sí, pues. ¿Tenían o no? Entonces, ¿usted cuando murmura tiene pecado? Cuando usted se pone a hablar del hermano, de la hermana, lo juzga, ¿tiene pecado? Sí, porque usted no tiene autoridad para hacerlo. Y Dios no te manda eso, Dios te manda amar a tu hermano como a ti mismo. Aleluya, así es, Señor. Así es, mi Dios. Eso no se hace, usted no lo haga, hermanos. No critique, no murmure. Si el enemigo pone eso en tu corazón, repréndelo. Repréndelo porque tú tienes autoridad para reprender. Cuando el enemigo venga a tu mente y empieza a decir, mira cómo está el hermano. ¿Dónde va el hermano? ¿Qué está haciendo el hermano? ¿Y por qué está haciéndolo el hermano? Entonces nosotros no tenemos autoridad para hacer eso. Dice la Biblia que nosotros enseñemos de forma sabia, con mansedumbre, ¿o no? Lo dice la Escritura. Y antes, ¿cierto?, de ver la paja en el ojo ajeno, revísate primero tú. Revísate primero. Si tienes tejado de vidrio, ¿cómo se dice? Porque nosotros somos muy rápidos y muy veloces para juzgar a otra persona. Y muchas veces lo hacemos de forma injusta. Y eso trae condenación. Al Señor no le agrada eso. Y eso trae consecuencias. Porque el día de mañana a ti no te va a gustar que venga otra persona a hablar mal de ti. O a levantarte falso testimonio. Porque sabes que a través de eso tú estás provocando tristeza en la otra persona. Estás provocando aflicción en la otra persona. Entonces, en vez de provocarle paz, estás provocando todo lo contrario. Entonces, ahí viene la canción que de repente escuchamos, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua, ¿cierto? Cuando sale la hermana, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Deberíamos aprender esta canción, traería gozo a la iglesia. Pero que el Señor nos ayude a poder, ¿cierto?, evítalo, porque cuesta, yo sé que cuesta hacerlo, pero evítelo. Y las personas que reciben eso, también eviten juntarse con personas que le traen cosas a su mente. Evítelo. Rodéate de personas que quieran verte feliz, que quieran verte alegre, que quieran verte libre. Rodéate de personas positivas. Rodéate de personas que te sumen y no que te resten.
Rodéate de personas, de buenos amigos que te ayuden, te acerquen a Cristo, no que te aparten, no que te encierren, no que te encadenen. Rodéate de personas buenas. Rodéate de personas que te bendicen. Rodéate de personas que vayan a ti a darte una palabra de aliento, no darte murmuraciones, no darte problemas. Rodéate de ese tipo de personas. Y cuando estés en la cárcel, tú levanta tus brazos. Levanta tus brazos. Donde estés ahí encerrado, donde estés en la dificultad, en la situación difícil, y empieza a alabar al Señor. Porque la alabanza te va a liberar, la alabanza va a soltar tus cadenas. Dice la Biblia que cuando ellos alababan al Señor, sus cadenas, primero ocurrió un terremoto. Porque la alabanza mueve el corazón de Dios. Cuando sobre todo estás en la angustia, en la adversidad, y alabas al Señor, mueve y estremece las manos de Dios, estremece el corazón de Dios. Alaba en la prueba, alaba en la dificultad, alaba en el momento difícil. No te dejes encerrar, no te dejes quedarte ahí en la oscuridad. Sale a la luz y alaba. Alaba al Señor. Levanta tus manos en la prueba y dile: yo no soy un esclavo del temor. Porque la prueba te trae temor. La prueba te trae temor, te trae dolor, te trae tristeza, te trae angustia, te trae desconcierto, te trae inestabilidad. Levanta tus manos y dile: ya no soy un esclavo del temor, y alaba al Señor. Yo soy hijo de Dios. Y empieza a alabar al Señor, y vas a darte cuenta que todo a tu alrededor comienza a temblar. Cuando estés en tu habitación, alaba al Señor, entrégale tu problema, entrégale tu angustia, entrégale lo que te está quitando la atención, entrégale lo que le está quitando lo que te está quitando la comunión con Él. Entrégaselo al Señor. Entrégale esas lágrimas al Señor. Entrégale esa prueba. Entrégale esa enfermedad. Entrégale ese problema. Entrégale tu familia al Señor. Y vas a hacer como tu alrededor va a comenzar a temblar. Y vas a ver cómo la mano de Dios va a comenzar a temblar sobre ti. Y va a soltarte esas cadenas. Va a soltarte esa cadena y te va a sacar de ese cepo. Deja de luchar con tu propia fuerza, porque con tu propia fuerza no vas a lograr nada. Si quieres moverte, sacarte tú mismo esas cadenas, no lo vas a lograr. Si no es con el poder de Dios. Primero adora, primero alaba, después lo demás. Primero ríndete a los pies del Señor. Ríndete ante Él, rinde tu corazón, y vas a ver que la gente a tu alrededor también se va a conmover, porque dice la Biblia que las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos los que estaban ahí se soltaron a través de la alabanza de un par de siervos de Dios. Tú eres una sierva de Dios, tú eres una hija de Dios. Cuando tú alabes al Señor en tu intimidad, vas a provocar que los demás también quieran eso que tú tienes, quieran servir al Dios que tú sirves. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que más adelante el carcelero estaba tan angustiado, estaba lleno de miedo, y le decía: por favor, no se vayan. Y quería él quitarse la vida porque él pensaba que todos se iban a ir. Pero dice la palabra del Señor que ellos empezaron a hablar a ese hombre, y ese hombre se convirtió al Señor. Y después los invitó a ellos a su casa, a la casa de ese hombre, el carcelero. Y dice la Biblia de que la familia, toda la familia se rindió a los pies del Señor.
poder de Dios que estaba actuando sobre ellos mientras ellos se alababan. Y eso es lo que hoy día nos falta a nosotros. Darle primero la gloria al Señor, darle primero la alabanza al Señor cuando lo estamos pasando mal. Primeramente queremos oír nuestras ideas, primeramente queremos ir a nuestro deseo, primeramente queremos darle gracias a la persona equivocada, pero no al Señor. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, porque Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas a través de Dios. Cuando estés en la abundancia, no te olvides de Dios. Porque si no fuera por Él, no seríamos nada. Cuando estés en la prueba, no te olvides de Dios. Porque es el único que puede soltar tus cadenas y sacarte de ahí. Dice la Biblia de que ellos esperaron a que después la sentencia, ¿cierto?, se les fuera revocada. Y la palabra del Señor dice de que ellos después fueron soltados. Y ellos volvieron a la casa de Lidia y los estaban esperando porque ellos también estaban angustiados, porque extrañaban a sus hermanos. Y dice que fueron consolados ahí. Ellos fueron consolados después de que salieron de esa cárcel. Hermano, ¿sabe qué? Cuando Dios te saque de esa cárcel, te va a llevar a personas de Dios que te van a consolar, que te van a levantar. Acércate a las personas perfectas, a las personas correctas, porque perfectos todavía no son. Vamos camino a perfección. A las personas que Dios ponga en tu camino, pídele a Dios que te rodee de gente que te bendice, que te levante, que te consuele cuando estés mal. Así es, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios siempre te va a rodear de gente correcta cuando tú haces lo correcto. Amén. Mientras hacemos lo correcto, el Señor va también a rodearte de gente correcta. Y después de que ellos fueron, ¿cierto?, consolados y restaurados, ellos siguieron haciendo la obra del Señor, porque eso es lo importante. No quedarte ahí, no detenerte, seguir avanzando. Cuando ya saliste de esa prueba y Dios te consoló y Dios te fortaleció, ya tienes que seguir caminando, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir trabajando, tienes que dar vuelta a la página. Da vuelta a la página y sigue avanzando. Sigue siendo de bendición. Sigue recibiendo de Dios. Porque el Señor es el único que va a guiar tu camino por el lugar correcto. Va a guiar tu camino por la senda correcta. Cuando tú hagas lo correcto. Que Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Esta es la palabra del Señor. Espero que tu corazón se haya restaurado, se haya fortalecido y haya sido bendecido a través del mensaje del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Porque gracias a ti, Señor amado, estamos en su presencia, Señor. Porque tú eres el único que suelta nuestras cadenas, Señor. Porque tú eres el único, Señor, que permite, Padre mío, sacarnos, Señor amado, de esas cárceles, Señor, que muchas veces nos producen angustia, nos producen tristeza, nos producen dolor, Señor. Nos producen muchas veces, Padre, que cuestionemos tu palabra, que cuestionemos, Señor amado, tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre, a no cuestionarte, sino a alabarte, Señor. Tener la actitud que ellos tuvieron, Señor. Actitud de alabanza, actitud de honra, Señor. Actitud, Padre mío, de glorificarte en el momento difícil, en el momento de prueba, en el momento de angustia, Señor.
Ayúdanos, Señor amado. Bendice a cada hermano, Señor, que ha venido hoy día. Que se vaya restaurado a través de tu palabra. Que se vaya restaurado, Señor. Si hay heridas hoy, Padre, seas tú sanando, restaurando, Señor. Si hay enfermos hoy día, Padre, seas tú sanando, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Si hay personas, Padre, que han venido con tribulaciones, Señor. Que han venido tristes, que han venido angustiados, Señor. Que han venido con amarguras, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, seas tú restaurando sus vidas, Señor. Restaura, Padre, porque tú eres un Dios que corrige, tú eres un Dios que sana, tú eres un Dios que restaura, tú eres un Dios que edifica, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén para siempre. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones